¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Son las 12:30 de la mañana, las 11:30 en la Comunidad Canaria. Esto es la redacción abierta. Estamos en riguroso directo, ya les digo, 12:30 de la mañana, la redacción abierta que dura, saben ustedes, si han visto este programa otros días sabrán que vamos a estar juntos hasta las 2:30 de la tarde. Y por aquí van a pasar gente importante, gente interesante. Por ejemplo, la primera invitada se llama Diana Enríquez, Diana Henry, es su nombre artístico, si se me permite la expresión. Es una coach, es una escritora, ha publicado diferentes libros, yo no sé si denominarlos de autoayuda, ella nos corregirá porque va a venir en breves instantes, lo vamos a tener aquí con nosotros. Diana Enríquez está con nosotros para hablar de todo lo contrario. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Rafa. Gracias por estar aquí, es un placer que estés aquí. Bienvenida. El placer es el mío, por contar conmigo. ¿Me dejas ver tu libro? Sí, claro. Le decía a los espectadores que Diana Enríquez o Diana Henry, que es el nombre artístico literario, podríamos llamarlo así, escribe libros que yo había calificado, sospecho que igual no te gustan, de autoayuda. Bueno. Es que hay muchos autores de autoayuda que dicen que no son de autoayuda. Crecimiento personal me gusta más llamarlo, ¿no? Pero creo que al final es importante ser, las cosas son lo que son independientemente de cómo las llames, entonces... Perfecto. Voy a dejar este libro aquí, Raquel, para que la cámara 3 pueda echarle un vistazo a la portada. Se titula Conduce tu vida, cambia tu mentalidad y ponte en acción hacia una vida más plena y más feliz. Prólogo de Laín García Calvo, autor del bestseller La voz de tu alma. Lo voy a dejar aquí. Este, ya les digo, es el tercero de los libros, al menos que yo sepa, que has publicado, Diana. Son tres los que has publicado. Es una trilogía y este, digamos, que es el primero, y luego los otros dos es Descubre tu pasión y Abraza tu éxito. Descubre tu pasión y abraza tu éxito. Bueno, para los que conozcan a Diana Henry, es, como bien se ha descrito ella misma, una autora de crecimiento personal, pero yo tengo preparado un vídeo que quizá les ayude un poco a contextualizar el trabajo que hace Diana. Es este. Si nosotros, si tú o tú no conduces tu vida, ¿quién la va a llevar? ¿Quién la va a conducir? ¿Tu familia? ¿Las circunstancias? ¿Tu pareja? No hay nada de malo en eso. Pero esto es como cuando vamos de viaje. ¿Quién lleva el coche, tú o yo? Si lo lleva el otro, no te quejes. No te quejes cómo conduce, no te quejes a la velocidad que va o a la hora que quiere salir. Entonces, si dejáis la vida, vuestra vida, tu vida, en manos de las circunstancias o de otras personas, no os quejéis, ¿vale? Tenemos dos tipos de personas. Una, la que se queja y hace algo. Otra, la que se queja y no hace nada. ¿A qué grupo de persona quieres pertenecer? ¿A la que se queja y haces algo o a la que se queja y sigues no haciendo nada? Bueno, le decía, ya han visto ustedes, esto es una pequeña píldora de una de las muchas conferencias que ofrece Diana Henry. Es además, creo recordar, la conferencia, la presentación de este libro, ¿no?, de Conduce tu vida. Justo, eso fue en noviembre, finales de noviembre, y fue la presentación del libro. Finales de noviembre de 2018, es decir, este libro tiene apenas 3 o 4 meses, pero me gustaría, Diana, y además es algo que siempre hago en este programa, en la redacción abierta, que antes de hablar del libro, que es lo concreto, vayamos de lo general a lo particular. Vale. Porque tú me decías durante la emisión de este vídeo que no eres psicóloga, que tu formación es en leyes, que eres jurista, que eres abogada. Exactamente. Yo quiero saber un poco, hasta donde tú me quieras contar, por supuesto, cómo una abogada, canaria además, lo notarán en algunos dejes, no en todos, acaba por dedicarse a escribir ese tipo de libros de mejora personal. Pues te cuento un poco lo que tú dices. Básicamente mi formación, y he estado años pues dedicándome al mundo de derecho, he trabajado pues en asesoría jurídica de grandes empresas y demás. Y digamos que soy es decir, no creo en la falsa positividad esta de después de la lluvia sale el sol, que también, ¿no?, y que creo que la he tenido en algún fondo de pantalla incluso, sino que creo más pues al final en el hacer y en el actuar. Y al final, digamos que si miro atrás en mi vida, crecí desde muy pequeña, vi como la realidad, la cruda realidad que a veces tiene la vida. ¿Por qué? Pues porque desde que a los casi 12 años recuerdo que una llamada al timbre o así nos informa de que mi hermano
bueno, soy la pequeña de 5 hermanos. Pequeña de 5 hermanos. Sí, y además me llevo mucha diferencia de edad con ellos. Vine por error, básicamente, ¿vale? De penalti, que suele decirse. Eso, mi madre pues dirá que no, pero vamos, fue así. Y nos dicen que mi hermano había fallecido en un accidente de tráfico. Yo había hablado con él a las 2 de la tarde y a las 2:30 ya no estaba. Entonces, desde muy pequeña me hizo darme cuenta de que, como de que hoy estamos y en un ratito no. Si fuese poco, a los pocos años, mi hermano mayor, pues nada, en cuestión de una semana, le diagnostican un cáncer galopante o algo así, no recuerdo exactamente el nombre médico, y fallece pues en menos de una semana, nos deja. Un tipo joven, además. Pues 30 y... Sí, era mayor, sí, sí, ¿La edad que 30 tienes tú ahora, y... quizá? Más o menos, sí. Sí, es decir, el primero murió con 30 y a lo mejor el otro estaba más cerca de los 40, pero eran chicos jóvenes. Entonces, te puedes imaginar, pues al final, la nube de dolor que se pudo anclar en el techo de la familia. Es decir, que al final es un hecho muy trágico. ¿Tus padres vivían? Sí. Con los dos fallecimientos. Con los dos. Y yo eso al final era la pequeña que estaba en casa, porque mis hermanos mayores pues ya estaban fuera, ¿no? De algún modo, mis otras 2 hermanas. Entonces eso me hizo ver y preguntarme pues muchas cosas. Y si te digo la verdad, Rafa, no es la primera vez que crecí en un ambiente en el que me daban mucho amor, mucho cariño, pero más de una vez escuché el sentido de la vida es una M. ¿Vale? Una mierda, se puede decir. Una mierda, pues la vida es una mierda. Sin embargo, digamos que ese concepto nunca llegó a calar en mí en ese sentido de decir, bueno, ¿para qué vivir si total se va a acabar la vida? Es decir, nunca caló en mí, sino al final... como ejemplo de mis padres, en el sentido que también salieron adelante pues, para cuidar del resto de la familia, fue como un aprendizaje, ¿no? que ahí me quedó, y siempre tenía pues, ese punto a lo mejor de ver las cosas desde otro punto, ver qué se podía hacer, qué se podía ayudar, o sacar lo positivo, que es complicado en circunstancias de esas, pero siempre digo lo mismo, al final el dolor no lo puedes evitar, porque es imposible sentir dolor en ese tipo de circunstancias o en otras que te hace la vida, pero el sufrimiento no va a evitar que cambie la situación. Es decir, por mucho que te metas en un círculo de sufrimiento, no iba a hacer que mis hermanos viniesen. Pero eso es un razonamiento muy racional, muy cartesiano, ¿no? O sea, yo creo que una persona en esas circunstancias no es capaz... En el momento no lo ves. Es decir, no te digo... Es decir, creo que siempre hay que pasar al final por el duelo y demás. Es decir, eso por supuesto, y es un momento en el que te metes en ese círculo en el que... Y que lo normal es sentir esas emociones y al final pasarlas, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando pasa el tiempo, cuando te das cuenta, y lo he visto a lo mejor con mis padres, que tenían más hijos y demás, tenían 2 opciones. Una, quedarse en el sofá llorando, y otra, ver que tenían 3 hijas más, que tenían vida, y que es en ese tipo de circunstancias a las que me refiero, que al final hay 2 maneras de actuar, en el que no va a evitar que sientas lo que sientas, pero son 2 maneras de enfrentarte a la vida de manera diferente. Entonces, eso por ponerte un poquito en contexto, y luego, pues años más tarde, pues a lo mejor, yo siempre lo digo que al final la vida tiene como determinados golpes que nos da a todos. Llámalo despido, llámalo pérdida de alguien, llámalo ruptura. Y luego yo, posteriormente, pues tuve pues una ruptura, una separación, tenía a mi hijo, tenía además, y eso fue como otro momento de entrar en túnel a nivel personal, en el que dices, madre mía, no veo la luz, ¿no? Pínsame que esto no puede ser verdad, no me puede estar pasando. Pero aún así... Entonces, pues, eso posterior al fallecimiento de tus hermanos. Bueno, más años en el medio, es decir, a lo mejor ya ha pasado mucho, ahí te hablo de mi etapa, a lo mejor que tenía 11 años, luego con mi otro hermano igual tenía 18, y lo otro pues tenía 28, es decir, ya habían pasado 10 años, ¿no? En el que pues de algún modo pensaba pues eso, que la vida la tenía solucionada, es decir, ya tenía mi carrera, tenía mi super trabajo, tenía mi hijo, pareja, todo, y de repente pues hay una ruptura. Y eso me hizo pues, tener ese punto de inflexión en mi vida. Y es verdad que siempre me había interesado mucho, pues, porque siempre he leído mucho de desarrollo personal, pues por todo eso que me había ocurrido. Pero desde ese momento, pues directamente me obsesioné al final con la pregunta de por qué ante una misma situación hay 2 personas que reaccionan de manera diferente, ¿no? Es decir, porque ante un fallecimiento, lo que te decía antes, una se queda en el sofá y la otra sigue adelante, porque ante una ruptura, es decir, en ese tipo de circunstancias. Y me fui pues, a formar, seguía con mi trabajo y todo esto, y me fui a formar pues, con todos los grandes en esta materia, Tony Robbins, T. Harv Eker, Mabel Katz, es decir, me iba a cualquier parte del mundo a aprender. Pero lo hacía para mí.
Es decir, no lo hacía en ningún momento pensando que iba a escribir un libro, nunca. Y te voy a interrumpir en este momento. En un contexto como es el nuestro, español, cristiano, ¿no tuviste la tentación de acercarte a lo trascendente o ver refugio en la religión? Soy una persona muy espiritual. Mira, yo crecí, es decir, de hecho, yo me eduqué en un colegio de monjas, ¿vale? Las teresianas en Las Palmas, y siempre he sentido, es decir, yo no concibo una cosa sin la otra. De hecho, es decir, creo que... esto no es incompatible con la fe religiosa. Para nada. No, no, es más, es que creo que cuando a esto le pones la pieza espiritual, es cuando empieza a funcionar. Es decir, lo que pasa es que hay muchas personas que en un primer momento sienten como cierto rechazo. Y a mí siempre digo lo mismo, me da igual cómo lo llames. Es decir, llámalo Dios, energía, universo, es decir, no digo a alguien. Pero cuando incluyes esa pieza... Cuando de verdad encaja. Es cuando encaja, es decir, yo lo he vivido y es brutal, es decir, he vivido el antes y el después y es brutal, vamos. Y solo te digo, no me creas, sino compruébalo, ¿sabes? Es decir, no... Vale, te interrumpía, continúa, de ese periplo por el mundo buscando respuestas en los profesionales de esto del desarrollo personal. Pues eso, y entonces me di cuenta en todo ese tiempo que... No sé si te pasa, Rafa, es decir, que por ejemplo tienes un problema con un ordenador y piensas en ese amigo que dices es muy bueno en el ordenador, ¿no? Pues oye, me di cuenta que a mí me llamaban para todo este tipo de cosas, es decir, la gente me llamaba, oye, pues porque he tenido una separación grave o una decisión o me han echado del trabajo o quiero emprender pero no me atrevo, tengo estos miedos. Y yo pues me llamaban para tomar el café y yo me iba a tomar el café o en la empresa en la que trabajaba hacía charlas con el grupo de compañeros, ¿no? Pues al final para motivar equipos y demás, hasta que leyendo un libro de la Ingel, que es el que me ha hecho el prólogo y que hoy por hoy pues es mi mentor, dije, yo quiero hacer esto, dije, yo quiero al final llevar mi mensaje pues a mucha gente, pues porque veo que lo que a mí me ha ayudado, lo que yo he vivido, lo está viviendo otras personas y si puedo llegar a más personas y ayudar a más gente de algún modo, lo quiero hacer. Y entonces contacté con la IN y le dije, oye, que quiero escribir un libro. Y me dice, pero bueno, tal, y digo, mira, vengo del mundo del derecho, no he escrito libros, he escrito demandas, porque es la realidad. Le digo, pero tengo el fiel convencimiento de que lo voy a hacer. Le digo, ¿con tu ayuda o sin ella? Entonces, mejor con la tuya. Y me dijo, pues oye, vente en junio, tal, y empecé a trabajar con él. Y básicamente, es decir... te vuelvo a interrumpir. Sí, dime, perdona. Tu mentor, que para ti es una persona a la que quieres mucho y de la que has aprendido mucho, pero la inmensa mayoría no sabe quién es Laín García Calvo. Haznos una breve referencia. Pues mira, Laín García Calvo es autor bestseller de La voz de tu alma. Ahora mismo te diría que en habla hispanoamericana es el número 1. Y él empezó, pues lo mismo, escribiendo un libro que se llama La voz de tu alma, lo autoeditó y básicamente tuvo pues todos problemas en contra pues para salir, tuvo una enfermedad, cómo la superó y de algún modo, a mí siempre me gusta decir que es súper importante cuando quieres hacer algo en cualquier área, en el deporte o en el que sea, al final rodearte de gente que tiene los resultados que tú quieres, ¿no? Porque al final creo que te pueden ayudar pues desde arriba en el sentido de o ver el camino y no evitarte errores porque tienes que cometerlos, pero sí a lo mejor pues guiarte de un modo. Entonces me pareció que era la persona que pues al final que tenía los valores que yo quería, que estaba haciendo lo que yo quería y que al final yo lo que quiero es llegar el mensaje de que puedes conducir tu vida, de la importancia de, siempre digo lo mismo, de poner el GPS, decir... Tienes vídeos hablando del GPS, sí. Efectivamente. Te dice, vente en junio, te voy a ayudar. Vente, ¿dónde vivía? No, voy a Barcelona y él hace un programa para ayudar y te lo pone muy difícil, es decir, te dice esto es súper complicado, y no sé qué, es decir, te habla todo lo malo que podía decir y a mí eso todo lo contrario, me motiva, ¿sabes? Es como, ahora verás que lo hago. Y entonces pues fue así, como empecé haciendo su programa y estoy encantada y súper agradecida pues al final por todo lo que... ¿Él te ha ayudado en este libro, que es el tercero, o desde el primero? No, este es digamos el primero de la trilogía. Entonces, él lo que me ha ayudado al final es a decirme, Diana, si tienes un mensaje que contar al mundo, este es el mejor camino en el que puedes llegar a más gente. Este es el mejor camino. Voy a leerles una parte de la contraportada de este libro.
En este caso es Cipri Quintas, empresario, promotor y colaborador de iniciativas sociales y ONG y fundaciones. Y dice, una mirada y un abrazo son una puerta al alma, al corazón y a la esencia de una persona. Cuando le di mi primer abrazo a Diana y la miré a los ojos, tuve claro que cree en lo que hace, algo que se refleja en las páginas de Conduce tu vida, este libro. Estoy seguro de que al terminar este libro, el dulce camino que vas a recorrer a su lado habrá merecido la pena y habrá sumado a tu vida y habrá sumado a tu vida. Eso es lo único que importa, porque al final, en la vida, solo somos lo que sumamos. Ahora sí que quiero que me hables de este libro, Diana, y que le pongas en contexto, porque es una de las tres patas de la trilogía. Sí, a ver, no entiendo, digamos, porque muchas veces me preguntan, ¿por qué tres? Pues porque al final considero que son tres patas fundamentales, ¿vale? O tres pilares de la... ¿Escribiste sabiendo que ibas a hacer tres? Sí. ¿Ya tenías claro que ibas a hacer tres? Esa era mi estructura. ¿Por qué? Pues porque digamos que en el primer libro, Conduce tu vida, es lo que digo, la importancia de la mentalidad, la importancia de, sobre todo, de que hacernos conscientes de la vida que tenemos y del poder que tiene la mentalidad o cómo influye en los resultados que tenemos en nuestra vida, ¿no? El que pongo el segundo, que es el Descubre tu pasión, me parece el segundo pilar, pues porque no sé cuánta gente conoces que al final vive amargada o se levanta los lunes esperando que lleguen los viernes. No concibo que puedas tener al final una vida feliz si ni siquiera disfrutas con lo que haces, cada uno con lo que sea, pero que disfrutando el día a día. Y el tercero, que habla de abraza tu éxito, y es porque al final vamos todos hacia esa misma isla, la que queremos al final, pues, ¿qué queremos? Es decir, vivir felices. Es decir, eso al final es lo que todos más o menos el objetivo queremos. Último de todo el mundo es ese. Es ese. Entonces, éxito, entendiendo que el éxito como cada uno lo quiera entender y lo que sea, pero en todas las áreas. Entonces, al final, ¿qué es? Pues el ser felices. Que no digo que sea ausencia de problemas, ¿eh? Porque, claro, muchas veces dices, claro, ser felices, y le digo, problemas tenemos todos, y van a seguir ahí. Es decir, al final vivimos en un... Pues no sé, la vida es como un continuo devenir de problemas, problemitas, problemones, y vamos creando ahí el famoso algoritmo pues, para ir resolviendo unos y tragando nosotros, básicamente. Conduce tu vida, cambia tu mentalidad y ponte en acción hacia una vida más plena y más feliz. Es una de las, el 33% de la obra de Diana Henry, pero entiendo que no será, es lo último, pero tienen más ideas en la cabeza, seguro. Sí. ¿Puedes adelantarnos algo? Pues van en el sentido espiritual. O sea, que vas a abundar más en el alma. Igual que te digo que estas tres me parecen pilares fundamentales, si antes te he dicho, hay una llave, una pieza clave que me parece que es la espiritualidad o en este. Entonces, o cierta idea trascendente de la vida, ¿no? Sí, es decir, hay un capítulo que aquí pongo que yo pasé de las leyes del Parlamento a las leyes de la vida, ¿vale? Entender el que ocurre un poco en esta vida más cotidiana, ¿no? Y en esa dirección pues haré el siguiente. ¿Estás ya puesta? Sí. Creo que eres el único que lo sabe junto ahora con todo el mundo, ¿vale? Una última pregunta. Tú eres de formación abogada y esto ya es curiosidad, al margen del libro que escribas. Podrías haber escrito un libro de cocina o un libro de ensayo político, pero ¿cómo te enfrentaste al reto de la escritura? Es decir, te pusiste... ¿Alguien te enseñó? Porque los periodistas, al fin y al cabo, tenemos quizá algo más, en teoría, de mano para esas cosas, pero una persona que no haya escrito nunca, ¿cómo aborda esto? Mira, si hay algo que me enseñó el derecho, era no saber de todo, pero saber a dónde acudir para buscarlo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en derecho pues es imposible, pues yo que me especialicé en mercantil, saber absolutamente todo, cada pues no sé, artículo de todo, pero sabía a dónde tenía que ir. Entonces, si volviesen a hacer, volvería a ser lo mismo porque me ha dado esa capacidad. Entonces, directamente pues me fui a hacer un curso con Brian Tracy, que es muy conocido también en crecimiento personal, número 1, bestseller de no sé cuántos libros, y él, pues de algún modo, pues te enseñaba pues eso, el cómo estructurar, el cómo hacer. Pero sí que es verdad que cuando es algo, no sé si te pasa, cuando es algo que tienes tan claro, que lo has ido como desarrollando tanto, que ha sido gestado en el tiempo, aunque yo no sabía que lo quería poner en un libro. Entonces, aunque tenía en un principio ese miedo, por qué no decirlo, ¿no? Al enfrentarme a la hoja en blanco, decir, bueno, ¿y ahora qué, Diana? Claro. Pues
Es verdad que me ha costado muchísimo trabajo, es decir, al final mucha gente me dice, bueno, y con niño y todo, trabajo, ¿cómo lo has hecho? Digo, pues quitando horas de sueño y no vacaciones, no salidas, es decir, esa es la receta, trabajar el doble que el resto. Claro. Pero no te sé decir, es que creo que te sale cuando realmente es algo que lo sientes y lo vives y creo en ello 200%, es decir, que no es algo que diga para que aplique, sino intento ser bastante coherente con lo que digo y con lo que hago en mi vida. Entonces, al final, ¿qué te digo? Es decir, no existen los milagros, en el libro no hay un milagro, no va a haber un milagro, todo necesita un proceso. Ahora bien, el proceso es, digamos, siempre digo, como el poder o la clave mágica está en el conocimiento, es decir, tu experiencia, el conocimiento y la acción. Entonces, si no haces nada, las cosas no cambian, y si cambian es para peor. Es decir, eso nos pasa a todos. Es decir, no cambian, pero cambian para peor. Entonces, si al final, no digo que sea un milagro, pero sí que al final, si yo he pasado por diferentes situaciones y al final he podido salir de ellas y mucha más gente, y ahora pues oye, me llegan testimonios, sobre todo a través de las redes sociales, que es que me da muchísima más energía continuar, porque al final te das cuenta de eso, es decir, que es importante trasladar ese mensaje. Y Rafa, créeme que soy una persona que hasta hace nada ultra hermética, es decir, es que muy poca gente sabía nada es decir, no sabían ni pues, de mi familia ni de nada, pero me parece que puedo llegar a inspirar y a ayudar, y que la gente, es decir, que es realmente posible tener una vida feliz, repito, no sin ausencia de problemas, sino al final pues progresando, es decir, la felicidad nos la da el progreso. Entonces, si nos metemos en ese camino en el que de algún modo conducimos nuestra vida y no la dejamos en manos de las circunstancias, en manos de otras personas, sino que eres consciente de poner dirección, de poner rumbo, es posible, de verdad. De manera que, en última instancia, estos libros son un ejercicio de generosidad. Es decir, tú lo que pretendes es ayudar mediante una técnica, un conjunto de técnicas, porque a ti te ha servido y quieres que eso pueda servir a los demás. Sí, es lo que te dije, es decir, de algún modo veía que lo hacía, pero con círculo más pequeño, y dije, pues, pero que a lo mejor es un acto egoísta en el sentido de, porque realmente lo que a mí me da la gente que lee el libro y que me dice, pues me has ayudado, créeme que es muchísimo más que todo el esfuerzo que he podido poner detrás, que todas las horas sin dormir, que todo lo que he podido pasar. Es como, oye, pues lo que te decía, sacar algo positivo al final de lo que haces. Es decir, si todo lo que ha pasado en mi familia, todo lo que he podido pasar, pues puede ayudar. Sí, aparte de haberlo superado, puede ayudar a que otras personas que pasen por eso le puedan superar, pues aquí estoy, quito la Diana hermética y sale la Diana, te dice, oye, mira, he estado ahí, no siempre he tenido dirección, me he caído, me he perdido, pero pues oye, lo que yo digo es en realidad un ejercicio de generosidad, en última instancia, que ella por pudor no lo dirá, pero lo digo yo. Conduce tu vida, Diana Henry, la editorial es... Bueno, pues es que eso no te lo he contado. A ver. Que lo he autoeditado. ¿Ah, sí? Sí. Pues está fenomenal para estar autoeditado. Yo pensaba que la autoedición era una cosa un poco más... No, pues he creado editorial. Has creado una editorial. Y... Ahí el derecho empieza a servirte, ¿eh? Básicamente. Descubre tu pasión, abraza tu éxito y conduce tu vida. Página web, ¿dónde pueden los espectadores y las espectadoras de la redacción abierta acudir a una página web y a las redes sociales? Pues mira, en dianahenry.com, en las redes sociales es lo mismo, Diana Henry con H. Y estoy pues en Instagram, en Facebook, que hoy en día es fundamental estar en todas ellas. Y en Twitter tienes que hacerte En Twitter también estoy. Ah, pues no te he encontrado. ¿No? Pues sí estoy. ¿Y actualizas? También, claro. Ah, pues entonces yo ahora estoy, te he dicho que he roto la Diana hermética y ahora estoy en todos sitios. Entonces me encuentran fácil. Aquí tienen ustedes 3 libros, Descubre tu pasión, abraza tu éxito y conduce tu vida, que yo estoy seguro, y a jugar por esta media hora, que ayudarán a cualquiera que necesite ayuda y también al que no lo necesite. Sí. No es necesario de pasar por una mala racha. No, para acudir es más, te diría que es para alguien que no solo, a lo mejor que pase por un momento malo y que esté en ese momento de túnel, ¿no? Pero sobre todo para alguien también que diga, bueno, es que sé que puedo tener una vida más feliz, o no me gusta el momento en el que estoy viviendo y quiero, pues al final progresar, que es que, repito, en el progreso está la felicidad, y al final progresar, todos en el nivel del que partamos podemos hacerlo.
Lo dicho, aquí lo tienen ustedes. Diana Henry conduce Tu Vida y dianahenryconh.com, no, .es. .com. Podrán ustedes informarse. Yo estoy seguro que, ya se lo he dicho al principio de este programa, que el testimonio que íbamos a tener a primera hora les iba a interesar y estoy seguro que así habrá sido. Vamos a publicidad y a la vuelta estamos con Paula Cruzado, Club de Amigos de Intereconomía, no se lo pierdan. Oye, muchas gracias.